Buenos días, profesora. Buenos días, compañero. Mi grupo está conformado por los siguientes integrantes: Alvarado Beltrán, Barberán Alay, Amador Sellán y mi persona. Yo les voy a hablar sobre los orígenes y la monarquía. En el siglo VIII a.C., la península itálica estaba habitada por diferentes pueblos, entre los que destacaban los latinos y los etruscos en el norte. La costa de dicha península y gran parte de la isla de Sicilia estaban dominadas por los griegos. Era la llamada Magna Grecia. La fundación de Roma. Los romanos explicaban la fundación de su ciudad por medio de una leyenda, en la que intervenían los dioses. Esto les permitió creer que estaban destinados a lograr importantes éxitos. Según la leyenda, en el año 753 a.C., Rómulo y Remo fundaron en una zona dominada por 7 colinas, junto al río Tíber, un poblado que sería el origen de Roma. Las excavaciones arqueológicas muestran que en realidad las colinas sobre las que asentó Roma estuvieron habitadas desde el siglo IX a.C. y que la ciudad de Roma surgió de la unión de varias de las aldeas que se extendían a orillas del río Tíber. Rómulo, Remo y la loba. Los gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, dios de la guerra, fueron abandonados por su tío en un cesto de mimbre en el río Tíber. Una loba los salvó y las amamantó, y fueron criados por un pastor y su mujer. Cuando crecieron, ambos fundaron la ciudad de Roma en el año 753 a.C. en el curso de una disputa. Rómulo mató a su hermano y Remo se convirtió en rey de Roma. La monarquía. Los latinos organizaron el gobierno de Roma como una monarquía de los primeros reyes de la ciudad. Apenas tenemos información. Sabemos que los reyes tenían el máximo poder, mandaban en el ejército, impartían justicia y representaban las más altas autoridades religiosas. En el siglo VIII a.C., los etruscos dominaron gran parte de la península itálica. Impusieron sus reyes, transmitieron a su alfabeto, sus dioses, conocimientos artísticos y técnicos. Bajo la monarquía etrusca, Roma ganó importancia por su situación. Se pasó en las rutas comerciales, especialmente la de la sal. Se convirtió en una ciudad en la que construyeron puentes, acueductos, nuevas casas y templos, así como una gran muralla. Además, se dedicó una zona próxima al río Tíber y se comenzó a construir el foro. La República. En el siglo VI a.C. se produjo una sublevación de los nobles latinos contra los etruscos y se inició una nueva forma de gobierno, la República en el 509 a.C. Las instituciones de la República. En la República el gobierno estaba en manos de una sola persona. Los ciudadanos romanos, varones que pertenecían al grupo de los nobles o los patricios, podían votar. Habitualmente los representantes elegidos eran también nobles o patricios. Este sistema de gobierno duró 5 siglos y se basó en 3 instituciones, las cuales eran: los magistrados, eran aquellos elegidos por un año y ejercían diferentes cargos de gobierno; los comicios o asambleas populares, elegían a los magistrados, aprobaban leyes, decidían sobre la guerra y la paz, etc. Estaban organizados en diferentes grupos según su riqueza. El Senado era el próximo órgano de gobierno de Roma. Estaba compuesto por antiguos cónsules y magistrados, miembros de las familias patricias o nobles. Los cónsules y los pretores constituían los cargos más importantes. Normalmente, 2 cónsules eran los dirigentes máximos de la República y quienes presidían el Senado. Uno de ellos se encargaba de la administración, mientras que el otro se encargaba de los asuntos del Estado y del ejército. Cuando ambos se hallaban en la ciudad de Roma, se alternaban en la dirección política, en la cual el pretor era quien le impartía la justicia. El cónsul dirigía el ejército y convocaba las asambleas. El cuestor era aquel que recaudaba los impuestos. El edil
se ocupaba de la administración municipal y el censor elaboraba el censo de la población. Se reconocía a los magistrados romanos, ya que ellos llevaban, al igual que los patricios, por la riqueza de sus vestidos, sobre todo una túnica larga que llevaban llamada toga. Esta prenda se los diferenciaba a los plebeyos, pues era una pieza blanca y contaba de forma elíptica, muy larga y complicada de poner. Había que darle varias vueltas y pliegues, y en caso de llevar bordados, estos deberían quedar a la vista. La toga adornada con una franja púrpura era la característica de los senadores y los magistrados. Mi tema que me toca exponer hoy es el jefe de la función ejecutiva del presidente de la República. El presidente de la República del Ecuador es el jefe del Estado y gobierno del país andino. El cargo es ejercido actualmente por Lenín Moreno. Es electo mediante voto popular, conjuntamente con el vicepresidente para un periodo de gobierno de 4 años. Deberes y atributos del presidente. El presidente tiene que hacer muchos deberes, pero yo solo le voy a nombrar 3. Primero, cumplir y hacer las constituciones, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Segundo, representar al Estado y dirigir la administración general del país. Tercero, presentar al momento de su posición ante la Asamblea Nacional los lineamientos fundamentales de la política y acciones que desarrollarán durante su ejercicio. Se cree que Gala Placidia nació en Constantinopla hacia el año 388. Era hija del emperador Teodosio I, natural de Hispania. Gala Placidia creció en Roma junto a su hermano Honorio, que llegó a ser emperador, tras el saqueo de la ciudad de Roma en el año 410 por los visígodos. Al mando del Alarico, fue hecha prisionera durante varios años. Cuando tenía 14 años se casó con Ataulfo, cuñado de Alarico. Con este matrimonio, Gala Placidia pasó de ser princesa romana a reina bárbara. Se instaló junto a Ataulfo en Barcelona, donde tuvo un hijo, Teodosio, que murió pocos meses después. Tras la muerte de su esposo, Gala Placidia fue devuelta a Roma, donde su hermano la casó con un militar. El futuro emperador Constancio II de ese matrimonio tuvo 2 hijos, Valentiniano y Justo. En Roma ejerció su influencia política sobre su hermano y su marido, e impulsó políticas como la de establecer acuerdos con los pueblos bárbaros. La muerte prematura de su esposo y la acusación que sobre ella pesaba de haber conspirado contra su hermano en complicidad con los visógodos, la obligaron a huir a Constantinopla. Allí consiguió en el año 425 que Bizancio reconociera como emperador del occidente a su hijo Valentiniano III, que contaba con 6 años de edad. Durante la minoría de edad de su hijo, Gala Placidia ejerció de emperatriz regente. Murió en el año del 450. Los hunos cruzaron las fronteras del imperio pocos meses después. Desde el año 425 hasta el 437, la verdadera gobernante del occidente fue Gala Placidia, que ejerció durante 12 años directamente el poder político, lo que suponía un hecho excepcional para una mujer de la civilización romana. Incluso cuando su hijo alcanzó la mayoría de edad, aunque oficialmente fue regalada a un segundo plano, siguió ejerciendo el poder. Este ejercicio oficial del poder de Placidia tuvo una trascendencia singular para la historia de las mujeres. Aunque ya antes de algunas emperatrices habían actuado como poderes en la sombra, por primera vez una mujer ostentaba el poder legítimamente. Cierto que se trataba de una regencia, y por tanto de una toma de poder temporal, pero abrió el camino para el acceso al poder oficial por parte de las mujeres. Placidia hizo gala de su gran capacidad política. Convencida de la necesidad de aproximarse al Imperio Oriental, llevó a cabo una política de colaboración con Constantinopla. En cuanto a los bárbaros, facilitó una política de integración y romanización, que dio lugar a una época de mayor tranquilidad. Su recuerdo fue un símbolo de equilibrio y de paz. Gracias.